Estamos aquí con este magnífico título, Lecciones aprendidas de trabajar en una empresa de tecnología en modo hypergrowth y que además es una empresa unicornio. Estoy aquí para compartir con vosotros estas experiencias, ¿vale? Mi nombre es Marcos Fermín Lobo, ante todo, y estoy aquí precisamente para hablaros de este tema. ¿Por qué? Porque a día de hoy, todavía, y desde hace 6 años, algo más de 6 años, estoy trabajando en Nextin, y Nextin es una startup que empezó, sobre todo empezó a dar fuerte sobre 2010, más o menos. Empezó como una startup y pasó por un periodo de hipercrecimiento, ¿vale? Y además se convirtió en una empresa unicornio. Para los que no la conozcan, Nextin es una empresa creada por un español en Suiza, concretamente en Lausanne, ¿vale? Entonces, en los próximos 40-45 minutos estoy aquí para contaros una historia de problemas, ¿vale? Unos problemas que mis compañeros y compañeras junto conmigo hemos pasado durante estos años y gracias a esos años hemos tenido pues ciertos aprendizajes con un poco de suerte, ¿no? Antes de continuar, antes de entrar en harina, lo que sí me gustaría es sentar un poco las bases. Los dos conceptos fundamentales sobre los que voy a basar el resto de la conversación, ¿vale? Los dos conceptos fundamentales son hipercrecimiento y una palabra que me surgió durante la creación de esta presentación es unicornismo, ¿vale? Básicamente es una palabra inventada. Se la pasé a ChatGPT y realmente pues, encontré una especie de definición, algo así como la tendencia de una empresa a ser una empresa unicornio, ¿no? Bueno, seguramente esa palabra no tenga mucho sentido, pero bueno, de todas formas. Empecemos por lo que es hipercrecimiento. ¿Qué es hipercrecimiento? Pues yo creo que la palabra seguramente lo describe un poquitín. Hipercrecimiento es crecer, crecer y crecer, así de simple, ¿vale? No solo a nivel de personas, no solo a nivel de tener un montón de gente contratada en tu empresa, sino también a nivel de tu producto, ¿vale? Estamos hablando de esta experiencia a nivel de una empresa de producto, de software, que tiene un producto y que va evolucionando y que va creciendo, ¿no? Las preguntas mágicas, ¿vale, Marcos? Oye, ¿yo cómo sé si estoy en una empresa a día de hoy que está en modo hipercrecimiento? ¿O cómo sé si esta empresa con la que me voy a entrevistar pasado mañana está en modo hipercrecimiento? Es más, si quiero llevar a una empresa en modo hipercrecimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Son algunas de las preguntas que intentaré ayudar a resolver durante la charla de hoy. La pregunta seguramente más básica, ¿cómo sé si estoy en una empresa de hipercrecimiento? La respuesta puede parecer muy evidente, pero hasta que no estás en el ajo realmente no te das cuenta. Las conversaciones sobre contratación empiezan a fluir a todo tren. Empiezan a aparecer en la cafetería, cuando hablas con tus compañeros. Ostras, mira, que hemos visto aquí que de repente hay un montón de ofertas de empleo, en LinkedIn, en la plataforma de marras que utiliza la empresa para ello. Luego, además, pues te empiezan a decir, oye, Marcos, si conoces a alguien por ahí que le interese este puesto que hemos abierto en mi equipo y tal, dale un toque. Es más, llega un momento en el que tu VP de ingeniería o incluso el CTO, en el típico Product All Hands, en la típica conversación a todos los miembros del departamento, dice, bueno, pues hay un bonus a partir de ahora para aquellos que consigáis traeros a alguien, que sea un referido vuestro y demás. ¡Pum! Os soltamos 1.500 francos solo para que la cosa vaya un poco más fluida, ¿no? No obstante, cuando el tiempo pasa, ¿vale? Los datos son un poco más esclarecedores, ¿vale? Esto es un ejemplo real de una gráfica de una empresa que ha estado en hipercrecimiento, ¿vale? ¿Veis esa rampa? Esta gráfica trata de representar el número de trabajadores que ha tenido esa empresa a lo largo de los años. Ojito, y lo trataremos un poco más adelante, los saltos que hay entre 2020 y 2021. Ahí estamos hablando de que esta empresa ha sido capaz de contratar más de 200 personas en un año, ¿vale? Lo cual es un reto bastante interesante. ¿De acuerdo? Empresa unicornio. Por cierto, esta es una imagen que conseguí de la inteligencia artificial DALL-E. Le puse una fotografía realística de un unicornio suizo. Esto es lo que me ha sacado, ¿vale? La de la izquierda seguramente tenga un poco más de sentido. Esto es una cosa un poco rara. Le metió el Matterhorn ahí detrás, yo creo que por la palabra de Suiza. Vale,
muy en resumidas cuentas, ¿qué es una empresa unicornio? Una empresa que está valorada en 1.000 millones de dólares o más, tan simple como eso. Es un poco más complejo. ¿Cómo se llega ahí? Sin duda es un viaje súper interesante. Se llega aquí principalmente pues, cosas como de repente, bueno, o no de repente, sino después de un gran trabajo, se consigue una financiación que te permite tener esa valoración. Además, se incorporan al board de la empresa pues, ciertos inversores relevantes, tal vez inversores que han estado en empresas muy grandes anteriormente, como yo que sé, inversores que han estado en Apple, en Adobe o en empresas que realmente han pegado fuerte en el pasado y huelen negocio, ¿vale? Sin ningún tipo de dudas. Cuando una empresa se transforma o se le pone la etiquetita de unicornio, puede ser que empecemos a pensar en estas imágenes, ¿no? Del CEO abriendo la botella de champán y todos ahí a tope y celebrando y como si fuese esto la película del lobo de Wall Street, dinero ahí a expuertas. La realidad seguramente, depende de la empresa, puede ser que en alguna empresa eso ocurra, pero seguramente la realidad sea un poco distinta. Y una de las cosas que sí os puedo decir que ocurre cuando una empresa se transforma en unicornio es que la presión aumenta. Las expectativas con la empresa aumentan, las expectativas con los trabajadores aumentan. Pasas de tener un único producto a que en el siguiente año tengas que tener 6 productos y al año siguiente 12 productos, ¿vale? Eso, quieras que no, viene con unos retos y viene con las situaciones que explicaré a lo largo de esta presentación. De acuerdo, a partir de aquí ya voy a empezar a entrar en harina, ¿vale? Os voy a hablar de las que para mí son las 2 dimensiones más importantes cuando una empresa está en modo hipercrecimiento y además tiene la etiquetita de unicornio. Por un lado, recursos humanos y por otro lado, producto y ingeniería. ¿De acuerdo? Hay otras que seguramente sean muy importantes o tal vez más importantes, no digo que no, pero por falta de tiempo no las voy a tratar en esta charla. Y son, por ejemplo, el área de workplace. Cuando digo workplace me refiero a pues, las oficinas, cuáles son los retos y los aprendizajes cuando tienes que hacer que tu empresa escale en el espacio físico. La oficina, pues una oficina que tienes en un piso, tal vez cerca de Colón, y necesitas de repente, ¡pum!, un espacio abierto de la leche para meter allí a 100 personas. ¿Cómo lo haces, ¿no? Y es más, la empresa se quiere mover a otros países, cómo gestionas esas oficinas, cómo las creas y demás. Y, por supuesto, el área de ventas. Esa es otro área que es un aprendizaje súper jugoso, os lo puedo garantizar, tal vez en otro momento. ¿Vale? Empezando por el hiring. Esta dimensión es una de las más importantes, como os venía contando. ¿Cuáles son los retos que te encuentras a nivel de recursos humanos? ¿Vale? Lo quiero dividir un poco, seguramente, en 2 subapartados, ¿vale? Cuando hablamos de recursos humanos. Los recursos humanos aplicados a la gente que somos más de ingeniería y otro apartado más a la gente que están propiamente en el departamento de ingeniería, ¿no? Quiero diferenciar un poco esos 2 retos. Empezando por los retos de la gente que trabajamos en ingeniería referidos a todo lo que tiene que ver con el hiring. Como os decía antes, las conversaciones de hiring empiezan a aparecer en todo momento. Y una de las realidades más evidentes es que tu calendario, el Outlook, el Google Calendar, el que uséis, ¡pum!, se llena de bloques así, entrevista con menganita, entrevista con Pepito, entrevista. Y empiezas a tener, tu trabajo empieza a ser más relacionado con la contratación. Cuando uno puede pensar, bueno, yo soy ingeniero de software, yo soy programador, lo mío es el código. Como mucho me puedo poner con cosas salvajes tipo PHP, pero hiring no estoy muy seguro, ¿no? Vamos a ver cómo va la cosa. Otro de los grandes retos, sobre todo en una empresa pues, que tiene proyección internacional, es esas conversaciones de hiring. Vale, no es solo contratar a alguien de Madrid o de Asturias o de Sevilla, sino que ¿cómo contratas en Suiza? ¿Cómo contratas en la India? Ese es otro de los grandes retos, porque seguramente una persona que está acostumbrada a contratar aquí en Madrid va a intentar contratar a alguien en Estados Unidos, en la India, en China, y seguramente el feeling no es el mismo, seguramente las cosas que se buscan no son las mismas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Retos
a nivel de ingeniería para hiring. Ahora retos a nivel del propio departamento de hiring, ¿no? de recursos humanos. Uno de los grandes retos cuando estás en una empresa de hipercrecimiento es ¿cómo sé los perfiles que tengo que contratar? Estamos hablando de que se están creando productos sobre la marcha, que vamos a todo tren. Ojito con esto que estoy empezando a introducir de ir a toda velocidad, ¿vale? Porque es algo que voy a estar hablando continuamente durante el resto de los minutos. Es algo que falta en un departamento de recursos humanos cuando estás en modo hipercrecimiento. Conocer los perfiles. Hoy necesitas un programador Java, programador PHP, como dije, porque alguien se tiene que ocupar de aquello, de allí, y demás. Pero de repente pues, hay que sacar un producto de ChatGPT o de sabe Dios qué, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Solo necesito un programador Java o necesito a alguien que sea un data science, alguien que tenga un doctorado en inteligencia artificial? ¿Qué es lo que necesito? ¿Vale? Ese es uno de los grandes retos del Departamento de Recursos Humanos. Y esto viene enlazado también con la propia estructura del departamento. Seguramente en la forma en la que se ha estructurado antes no sea la más adecuada. Y de hecho, concretamente por mi experiencia, eso es algo que realmente ha ocurrido. ¿De acuerdo? Vale, aquí os estoy contando ciertos retos, pero con la transparencia que os puse antes y os dije lo de las 200 personas, no estoy respondiendo a la pregunta mágica, ¿vale? Marcos, ¿cómo contratamos 200 personas en un año? ¿O 300 o 400? Que también lo he visto, ¿no? Aquí es donde os voy a contar un poco, y esta slide la vais a ir viendo repetitiva, ¿vale? Vamos a ir cargando un poco el condensador de flujo con algunos de los aprendizajes a nivel de recursos humanos. La primera es que la contratación es una prioridad para, por supuesto, el Departamento de Recursos Humanos, pero también para el Departamento de Ingeniería. Eso es uno de los aprendizajes más evidentes que yo he tenido en este tiempo. Ayuda mucho cuando tu CTO o tu VP de Ingeniería te dice, Marcos, a partir de ahora, tareas de contratación están aquí a nivel de prioridad y el resto está aquí, aquí y aquí. Y cuando tu CTO y tu VP te dice algo así, lo tienes muy claro. Tu tiempo hay que dedicarlo a eso. Tu tiempo hay que dedicarlo a eso, sin ningún tipo de dudas. La mejora de la comunicación. Esto es algo que hemos visto fundamental para poder ir más rápido, para poder contratar más rápido. Estamos hablando de aligerar ese proceso, ¿vale? Gracias a la comunicación, ser capaces de... Pues tenías un proceso de contratación en el cual a la candidata, al candidato, le envías un quiz, después de que, por supuesto, Recursos Humanos haya hablado con ellos y demás, le mandas un quiz para que responda a 2 o 3 ejercicios de Java, otro de Python, tal vez uno de Bash, que te lo devuelvan 2 semanas. Vale, eso seguramente te funcionaba antes, pero en modo hipercrecimiento ya no te vale. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que estamos, sobre todo empresas de tecnología, las cosas van muy rápido. Una vez más, van muy rápido, ¿vale? Entonces necesitas aligerar ese proceso. Tienes que, de una forma muy rápida y muy fina, conseguir ese engagement con la persona, conseguir que esa persona se sienta atractiva por lo que le estás ofreciendo y no que invierta un fin de semana en hacer una API REST que, bueno, quién sabe si realmente tiene sentido, ¿no? Iteración continua. ¿Vale? Esto es algo que también hemos visto. No te vale con tener un proceso definido de contratación, es decir, esto está sellado en un sobre, lo vamos a usar por todos los lados, no solo en la oficina de Madrid, sino también en la de Lausanne y en la de Bangalore. No, no es así. ¿Vale? Con la comunicación continua y ese afán de iterar, es como consigues realmente ir más rápido, contratar más y conseguir ese objetivo de 200 personas, 300 personas en un año. Aquí os he contado un poco los aprendizajes, como decía antes, a nivel de ingeniería y ahora los aprendizajes propiamente del Departamento de Recursos Humanos. Está claro que la reorganización del departamento es fundamental. Una de las cosas que concretamente en Nextint hemos visto que funciona es el trabajo en duplas. Lo que se ha hecho es, para una determinada posición, para cada una de las determinadas posiciones, tener 2 personas de recursos humanos. Una para la búsqueda de los perfiles y otra para la gestión de las aplicaciones de las diferentes candidatos y candidatas. Además, y esto enlaza un poco con el siguiente punto que tengo aquí, la mejora de la comunicación. Ya no te vale, cuando estás en este modo de hipercrecimiento, ya no te vale que el Departamento de Recursos Humanos
te manda un email, oye, mira, tengo este candidato que lo he encontrado, pásame el kit, que yo se lo envío y cuando lo tenga de vuelta te lo reenvío a ti, lo revisas. No, eso ya no funciona. Lo que a nosotros nos ha funcionado es realmente tener, por ejemplo, reuniones uno a uno entre el tech lead, el engineer manager y la persona asignada de esa dupla, la persona asignada al puesto que se está ofreciendo para mi equipo o para el equipo de al lado. ¿Por qué? Porque con esa comunicación continua y esa iteración, y eso enlaza también con el último punto que tengo aquí, consigues que la persona de contratación, de hiring, de recursos humanos, entienda lo que se busca, una vez más, conocimiento de los perfiles, y desde el punto de ingeniería entiendes un poco más el proceso. Y de cara a adaptar ese posible kit, esa posible parte técnica, vas entendiendo un poco más cuál es el valor realmente que tienes que buscar, ¿no? Perfecto. Vale, hasta aquí hemos visto los problemas y aprendizajes a nivel de recursos humanos. Pero los problemas crecen, ¿vale? Como decía aquello. Y sobre todo cuando entras en el apartado de ingeniería, ¿vale? El departamento de ingeniería, ese reino mágico donde todo ocurre y automáticamente las cosas salen y nuestros clientes están súper contentos y todo fluye, ¿no? Para mí esta es una de las slides seguramente más representativas y seguramente más pixeladas que tengo en toda la presentación. Esta imagen la busqué. Esta concretamente fue alguien que se le dio muy bien el Midjourney y hizo esta imagen y pude conseguirla. Para mí esta es una representación de lo que es estar en hypergrowth. Velocidad. Todo va a una velocidad bestial. Y cuando os digo bestial, seguramente me estoy quedando corto, ¿vale? No solo a nivel de contratación de personas, sino a nivel de desarrollo de software. Un producto va evolucionando. Hoy la gente de Product Management tiene una idea, la prueban, la ponen en funcionamiento, no funciona o no acaba de funcionar, se cambia radicalmente o se adapta. A mí personalmente me ha funcionado muy bien la metodología ágil para todo esto, porque te permite en periodos muy cortos de tiempo conseguir adaptarte a esa posible diferencia de ruta y así poder llegar a dar el valor, a conseguir la visión, la misión que la empresa para la que trabajas tiene entre manos. No obstante, uno de los grandes retos, y ahora ya voy entrando más aún en harina, cuando estás en una empresa de hipercrecimiento es ¿quién es quién en esta empresa? Porque antes de ayer yo conocía a un compañero que se llamaba Yaroslav, que se encargaba del componente X. Conozco a otro compañero que se llama Guillón, que se encarga del componente A, B, C y J, porque por suerte este chico se lo lleva todo. Pero ahora ya somos 800 personas. Y en el departamento de ingeniería concretamente, pues igual somos 400. Uf, espera, a ver, os pongo el siguiente escenario. Yo quiero conocer un poco, saber algo más de un servicio X, ¿no? Y yo recuerdo que Menganita pues, se encargaba del servicio. Le mando un email, le mando un chat, oye, Menganita, necesito saber un poco más de esto. Menganita me dice, ostras, Marcos, es que ya no llevamos eso. Nosotros ahora nos encargamos de esta parte del lenguaje, nos encargamos de esta otra parte. Creo que lo lleva Pepita, así que por favor, no obstante, mira, te paso este enlace de documentación, que ahí debería figurar todo. Ahí claramente te dice quién es responsable de qué. Digo, vale, estupendo, muchas gracias. Voy a esa página de documentación y me imagino que sabéis lo que me pasa. Efectivamente, pone servicio X Pepita, la persona a la que le mandé el mensaje y me dijo que ya no era la responsable, ¿vale? Y eso va enlazando un poco con algunos de los puntos que voy a comentar a continuación. A partir de ahora, ¿vale? Me voy a centrar en lo que es la gestión de los equipos. Quiero intentar profundizar un poquitín en explicar cómo, bajo mi experiencia, se consiguen equipos eficientes, escalables y que además consigas entregar valor en cada release, ¿no? Uno de los primeros aspectos para mí más importantes es tener a la gente adecuada. Cuando eres una startup, sois 5, somos 10, perfecto. Cuando estás en modo de hipercrecimiento, lo que puede ocurrir muchas veces, y ocurre, es que la gente que te ha llevado hasta el punto puede ser que no sea la gente que te lleve hasta el siguiente punto, ¿vale? Y eso está bien, eso no es ningún problema, porque como vais a ir viendo hay un montón de retos que las personas que se sentían cómodas trabajando en una startup ya no se sienten tan cómodas trabajando en modo de hipercrecimiento, ¿no? Entonces es importante saber encontrar a las personas adecuadas, ya no digo solo a nivel técnico,
que sin duda, sino también a nivel de soft skills y demás, ¿vale? La distribución del conocimiento, ¿vale? De todo el equipo que tenemos, ¿cómo se gestiona eso? Ahora quiero hacer un inciso. No sé si sabéis lo que es el bus effect, el efecto autobús. Básicamente, ¿vale? Os lo voy a simplificar un poco. El bus effect se refiere a una persona, a un grupo de personas que tienen todo el conocimiento, ya sea de una organización, de un software o de algo concreto. ¿Vale? ¿Qué pasa si le atropella un autobús y muere? O al menos, en el mejor de los casos, se rompe una pierna o algo así. La empresa tiene un problema. Esa persona no puede trabajar. ¿Qué pasa con su equipo? Su equipo no tiene el conocimiento. Os puedo decir, yo personalmente representé un bus effect para mis compañeros hace unos años. Yo era el que tenía más experiencia dentro de la empresa, por lo menos en los componentes que llevábamos. Había compañeros y compañeras que estaban entrando y, bueno, las cosas evolucionan. No tienes tiempo de repente, automáticamente, ¡boom!, tienes todo el conocimiento distribuido. No funciona así. ¿Qué pasa si Marcos se va de vacaciones? ¿Qué pasa si Marcos le atropella un autobús? Bueno, por suerte no me atropelló un autobús, pero sí me fui de vacaciones. Lo que puede ocurrir en esos casos es que, ostras, Marcos, es que tenemos un problema en producción, tío, y tú te acuerdas cómo va esto, porque nosotros no tenemos ni idea. Eso es un bus effect, ¿vale? Y esas cosas pasan en una empresa de hipercrecimiento. Volviendo un poquitín al rail. Otro de los grandes retos por la evolución del propio producto es la creación y recreación de los equipos. Hoy sois estos, mañana podéis ser otros, ¿vale? Esto ocurre por muchas situaciones que iremos comentando un poco más adelante. La ley de Conway, que no sé si la conocéis, yo es algo que he conocido recientemente, os soy sincero, es algo que ayuda bastante con la organización de los equipos, ¿vale? Al final te van modelando un poco cómo la organización tiene que ser, en lugar del otro sentido. No es la navaja suiza, no es la bala mágica, pero ayuda bastante. El tamaño de los equipos. El tamaño de los equipos, sobre todo hablando de metodologías ágiles, equipos ágiles, os soy sincero. La respuesta típica suele ser depende, ¿no? Yo aquí me voy a mojar un poco. Para mí el número está entre 3 y 7. Menos de 3 para mí no es un equipo ágil, no es un equipo para trabajar en un producto software, es un preequipo, es algo que estás construyendo para luego hacerlo de otra forma. Más de 7 personas para mí es un poco más complejo. Mi experiencia me ha dicho que se puede, incluso llegar hasta 9 se puede, pero ya a nivel de gestión ya se hace un poco más lento, ¿vale? Y si recordáis la diapositiva de Flash, lentitud no es lo mejor que necesitamos en este caso. ¿Vale? Y con todo esto hay que hacer que todo escale. Que todo escale, ¿vale? Otro de los puntos importantes, que lo trataremos seguramente un poco más adelante, es el tema del desarrollo de carrera. Unos se quieren dedicar al drama, otros se quieren dedicar a la comedia romántica, otros, bueno, si nos centramos en lo nuestro, unos a software engineer, otros SRE, van evolucionando y van buscando, ¿no? Una de las técnicas que a mí me ha funcionado bastante bien con el desarrollo de carrera de los compañeros y compañeras que han trabajado conmigo es a través de reuniones 1 a 1, esto suena bastante típico, entender qué es lo que busca esta persona. El beneficio de trabajar en una empresa de hipercrecimiento es que, en base a ese conocimiento que sacas de esas personas, puedes exponerlas muy rápidamente a situaciones que les lleven a crecer en ese desarrollo de carrera, ¿vale? En una empresa de hipercrecimiento las oportunidades salen como setas, prácticamente. Si no coges la primera, puedes coger la segunda. Como os decía antes, hay que conseguir que todo escala. Esta es una gran frase que a día de hoy todavía resuena, a día de hoy todavía la escucho. Esto no escala. Esto no escala. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. No escala desde el punto de vista que tenemos una documentación que, chicos, es que esto no lo podemos hacer así, esto no lo podemos hacer de forma manual, ¿no? El despliegue del software, la infraestructura. No podemos coger un script en Bash, darle a ejecutar y que, boom, automáticamente me despliega un clúster de Kubernetes. Vale, eso como una prueba de concepto te vale, pero seguramente para hacer que algo escale seguramente no es la mejor idea, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto para mí es lo que os decía. Te pones a hacer algo y dices, mira, lo voy a hacer ahora de forma manual y mi yo del futuro se encargará de automatizarlo. ¿Qué le va a pasar a tu yo del futuro? Que va a hacer exactamente lo mismo.
¿Por qué? Porque vamos a todo trapo, lo hacemos ahora de forma manual, voy yo a tu ordenador, lo hago, lo coloco y venga, ya tienes acceso a producción. Perfecto. Y te lo ha pedido también Pepita, pues voy a Pepita y lo hago y ya está. Y eso de lo hago manual y ya lo automatizará mi yo del futuro, va a seguir ocurriendo while i tiende a infinito. ¿Vale? Nos metemos en un bucle automáticamente. Vale, vamos a ir resumiendo un poquitín algunos de los puntos, ¿vale? Para no ir perdiendo el ritmo. Adaptación al cambio, para mí es uno de los puntos fundamentales, ¿vale? Cuando estamos hablando de ingeniería. Os lo comentaba antes, no todo, y enlaza con el siguiente punto, no todo el mundo que ha llegado hasta aquí seguramente sea la gente que va a llegarte a la empresa al siguiente punto, ¿no? Y la adaptación al cambio y tener la gente adecuada junto con los equipos realmente medidos es uno de los grandes aprendizajes, ¿vale? Hay diferentes técnicas, como os decía, la ley de Conway ayuda, pero al final el propio equipo te lo va dando, la propia empresa te lo va dando. Lo que tienes que centrarte sobre todo, y lo he puesto al final, no por ello menos importante, es que consigas tener equipos pequeños. Porque los equipos pequeños, cuando estás a altas velocidades, son los que te permiten traccionar muy rápidamente. Si no, las cosas se te hacen un poco más lentas. Al menos esa es mi experiencia. Espero que todo el mundo en esta sala conozca a esta gente. ¿Sí? Bien, menos mal. Tenía miedo que estuviese demasiado desalineado. Vale. Con esta diapositiva lo que os quiero contar es una reflexión y un aprendizaje que he tenido recientemente. Una frase que los que me conocen habrán escuchado muchas veces, o igual solo ha quedado en mi cerebro, no estoy seguro, es: ¡buah! Con este equipo que acabo de montar he contratado a Menganita, tengo a Pepita, tengo a estos otros 4 o 5 compañeros, voy a hacer un equipo, esto va a tener una performance, esta gente lo vamos a petar, o sea, vamos a ir a una velocidad, vamos a sacar el software con una calidad bestial, bueno, esto vamos a iluminar el mundo con esta gente, ¿vale? Esto lo he pensado varias veces, ya llevo unos años en esto, y al final la realidad se impone. ¿Cuál fue mi realidad? Que esa fue una falsa expectativa. Nunca he conseguido, en una empresa de hipercrecimiento, conseguir el máximo rendimiento posible para un equipo. Por lo menos el que yo tenía en la cabeza. Alguien podría decir: Marcos, es que igual eres muy exigente. Compartiendo con otros compañeros no era tanto el nivel de exigencia, sino la realidad de que es muy difícil llegar a ese rendimiento. ¿Por qué? Porque todo cambia, como decía la canción. Todo cambia, todo cambia. Nos guste o no, todo cambia. ¿Cuáles son las razones del cambio? Pues son diversas, pero al final los roles se mantienen, los trajes se mantienen y lo que cambia son las personas que están debajo. Lo importante es tener clara la misión. ¿Qué tiene que hacer esta gente? Pues aparte de hacer muchos movimientos y saltos y utilizar máquinas robóticas gigantes, tienen una misión y tu equipo tiene que tener esa misión. La gente dentro puede ser distinta y es algo que hay que aceptar. No es algo malo, es algo que hay que entender. Yo lo he entendido hace recientemente poco, ¿vale? Las idas y venidas, pues gente que sale de una empresa, viene, esas son una de las razones por las que esto ocurre, y lo comentaba antes, el desarrollo de carrera. No obstante, para mí una constante es esta frase: cuando un profesional es feliz, el rendimiento aumenta. Esto es un aprendizaje que yo he tenido a lo largo de estos años. Os soy sincero, para mí es un hecho. Creo que es la cuarta ley de Newton o algo así, en fin, no sé exactamente cuál es, pero seguramente debería. Vale, documentación y procesos. Ojo con este melón, ¿eh? Ojo con este melón cuando estás en una empresa de hipercrecimiento y seguramente cuando estás en cualquier empresa. Tener un manual tan importante como el de la iniciativa Dharma sería la leche. A nivel de procesos, cuando estás en hipercrecimiento, te ocurren 2 posibles cosas. Si tienes procesos, vas a tener que actualizarlos, sí o sí, lo que tenías ya no te vale. ¿Os acordáis de adaptación que comentaba antes? Ahí vamos. Y si no los tienes que crearlos sobre la marcha. Acuérdate, no hagas eso de manual y el yo del futuro, no, hazlo ya. A nivel de documentación, os soy sincero, la documentación en una empresa en este estado no es algo que haya conseguido solucionar. El escenario que os comentaba antes todavía me pasó antes de ayer. De Menganita lo lleva, quién lleva esto, quién lleva aquello. Es un problema que no tengo resuelto. No quiero que se me malinterprete con el tema de los procesos y la documentación. Yo soy muy fan del Agile Manifesto, ¿vale? Decía algo así como la gente y no sé qué más por delante de los procesos, sin duda, pero hay veces que realmente un proceso es necesario.
Vale, en este punto lo que me gustaría también es citar a un personaje ilustre, ¿vale? Creo que se llamaba algo así como Carlos, o era Miguel de... no recuerdo, era un personaje ilustre de mi empresa que dijo algo que reza tal que así: si lo hubieras documentado, no me hubieras molestado. ¿Vale? Esta es una gran frase que pertenece a una época en la que una empresa está en hipercrecimiento. ¿Vale? Y esto es una realidad que va enlazada un poco con los aprendizajes que hemos tenido. ¿Vale? Adaptación al cambio, una vez más, es algo que tienes que tener metido en la cabeza cuando estás metido en un proceso de hipercrecimiento. Automatizarlo todo, olvídate de hacerlo ahora manual y mañana lo no, automatízalo ya, créeme, salvarás vidas. ¿Vale? Lo haces, lo documentas, esto lo he puesto porque realmente es una frase que me marcó. Vale, ya estamos enlazando casi al final. Hemos tocado los retos y aprendizajes a nivel de recursos humanos, a nivel de ingeniería, pero aunque parezca que no, los problemas pueden crecer más. Ahí aparece una persona a la derecha y eso hace más problemas todavía. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la pandemia. Creo que sería un error en esta charla no tocar uno de los aspectos que concretamente a Nextint le ocurrió: estar en un proceso de hipercrecimiento, ser marcado como unicornio, llega una pandemia. ¿Vale? En este caso lo que os puedo decir es que, aunque parezca increíble, o igual no es tan increíble, a nivel de recursos humanos, a nivel de contrataciones, durante la pandemia la cosa funcionó muy bien. Y que no se me malinterprete, la pandemia fue algo terrible. Pero si nos centramos en lo que es puramente datos estadísticos, datos reales, esta es la gráfica anterior. Si os fijáis aquí abajo, que no sé si se ve bien, la pandemia empezó a finales del 19, principios del 20. ¿Os fijáis las barras cómo saltan hacia arriba durante el proceso de pandemia? Estamos hablando de más de 200 personas contratadas en un año, como os comentaba antes. Hay varias razones y algunos puede que estéis de acuerdo conmigo en que, concretamente en nuestro sector, cosas como el teletrabajo al principio, el modo híbrido, han conseguido que la gente, que rotemos un poco más por las empresas, ¿no? Y ahí es donde vino un poco esto. Cuando estaba con esta presentación, estaba pensando, ¿qué les puedo contar a las personas que vayan a mi charla como aprendizajes del tema de la pandemia? Sinceramente no se me ocurrió nada. Creo que es muy temprano tener ciertos aprendizajes para esto, o yo realmente no he sabido decirlo. Sí os puedo contar un poco cómo lo viví yo. No había plan, para nada. O sea, ni cuándo he vuelto a la oficina, ni no. Sí sé que una de las cosas importantes que a día de hoy se mantienen es el tema del health and safety dentro de las oficinas, para asegurarnos que los trabajadores se sienten cómodos trabajando, etc. ¿Vale? No obstante, un hecho que para mí sí es evidente, y no sé si alguien estará de acuerdo conmigo, es que lo que me di cuenta es que durante el proceso de pandemia, cuando estábamos todos teletrabajando, el rendimiento de los trabajadores aumentó. El rendimiento de los trabajadores en teletrabajo va mejor que en la oficina. Esa es una opinión muy personal, no tengo datos para asegurarlo, sí son sensaciones. Esto viene con algunos retos que no sé si os pasaría a vosotros, que igual te pasas 3 horas sentado en la silla en casa sin levantarte. Cuando, por ejemplo, en la oficina, pues te levantas un poco más, vas a la oficina, a la cocina, te coges unos conguitos, una Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Muy bien. Como os decía, vamos rematando, ¿vale? Estamos cerca de terminar. Y ahora, imaginémonos que con todos esos aprendizajes que hemos comentado, ¡pum!, conseguimos la máquina del tiempo y vamos al pasado. O algo más fácil. Vamos a ser contratados por otra empresa que todavía no ha pasado por ese modo de hipercrecimiento. Seguramente este escenario sea un poco más realista. ¿Cuáles serían las cosas que, con el conocimiento que hemos tenido en una empresa de hipercrecimiento, llevaríamos a esta otra empresa, también si volviéramos al pasado, y pondríamos en funcionamiento desde el principio? Si tuviéramos que sacar las 5 claves más importantes, las 5 cosas que Marcos o alguien que ha pasado en un entorno como este debería aplicar, ¿cuáles son? Y esto lo podéis tomar un poco como los takeaways un poco que me gustaría que os llevarais, ¿vale? Para mí, la adaptación del Departamento de Recursos Humanos es un must. Es algo que hay que hacer desde el principio.
¿vale? La técnica que os expliqué es simplemente una de las posibilidades, lo de tener una tupla de personas. Eso lo que implica es que necesitas mucha gente a nivel de recursos humanos. Entonces necesitas reestructurar tu departamento de recursos humanos y además conseguir crear un vínculo con el departamento de ingeniería. En esta charla estamos hablando de hipercrecimiento en una empresa de tecnología, de ingeniería del software. Tienes un producto y das valor a los clientes, ¿vale? Crear ese vínculo es fundamental. Por lo menos por mi experiencia, es lo que ha conseguido realmente tener esa velocidad de contratación, esa simbiosis, ese entendimiento, tanto desde el punto de vista de recursos humanos, para encontrar a la gente correcta, una vez más, y poder contratar rápido, porque como sabéis, si parpadeas, te lo pierdes. Crear un proceso de contratación fino. Aquí el adjetivo igual no es el más fino, pero no se me ocurrió otro mejor. A lo que me refiero con esto es que el proceso de contratación tiene que cambiar. Tienes que adaptarlo para ser muy rápido, ¿vale? Antes enviabas un quiz con 2, 3, 4, 5 preguntas. Igual necesitas enviar un quiz con una pregunta. Y de hecho dejo otro melón que sería para otra vez. ¿Realmente hace falta mandar un quiz? ¿O te vale con tener una sesión inicial de engagement con esa persona que quieres contratar y realmente a través de una conversación entender si es la persona adecuada? Eso es otro melón y para otra discusión. Hacer muchas preguntas. Este es uno de los grandes aprendizajes también. Tienes que intentar conocerlo todo lo antes posible, porque así vas a poder poner en práctica las cosas más rápido. Definir equipos pequeños desde el principio. Tienes que reestructurar tu organización no solo de recursos humanos, sino también de ingeniería, para poder dar esa proyección a cada uno de esos productos que tienes que sacar, a esas necesidades, a ese valor que le vas a dar a tus clientes, ¿no? Finalmente, actitud automatizadora y escalable. Acordaros de esa frase. Hoy lo hago manual y mi yo del futuro automatiza. Error. Terrible. Apocalipsis. Olvídate. Automatiza desde el principio. Vale, estas son las 5 cosas más importantes. No obstante, creo que es también muy importante que cuando se vuelve al pasado o cuando se va a una empresa que va a coger este viaje de hipercrecimiento, es importante poner las expectativas claras, ¿vale? Saber realmente qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que hay que esperar cuando estemos en este proceso de hipercrecimiento. Lo primero, y esta es una frase que, lo mismo, a gente que me conoce y de hecho muchos compañeros compartimos esta frase, cuando estás en modo hipercrecimiento no es un trabajo para todo el mundo. Y eso está bien, como os decía, la gente que te ha llevado hasta aquí no necesariamente es la gente que te va a llevar más allá, ¿vale? Es un trabajo muy exigente, hay gente que realmente disfruta con esto de ir a toda velocidad, creando productos sobre la marcha, corregir, pim, pam, pum, y hay personas que no, insisto, y eso está bien. Adaptación al cambio tiene mucho que ver con lo que os acabo de comentar. Continuo autodescubrimiento. Daros cuenta que estáis en un modo en el que va a haber cosas que no habéis hecho nunca. ¿Quién os la va a contar? Vosotros mismos. Os lo vais a tener que guisar y que comer. Fail fast. Esta es una frase que se me quedó grabada, la escuché hace bastantes años, la dijo mi CPO, y es algo así como, se puede fallar, pero hay que fallar rápido. Seguramente lo habéis escuchado algunas otras veces. No podemos perder tiempo en la autocontemplación porque, una vez más, si parpadeas te lo vas a perder. Lo que significa es que la competencia te hace así y estás en un problema. Finalmente, y esta es una recomendación, si es posible, sobre todo si tienes dinero, si puedes contratar más gente que haya pasado por el mismo viaje por el que tienes que pasar, es muy buena idea contratarla porque te va a dar aprendizajes como estos y otros que no sabes. Con lo cual, no te va a evitar patinar, pero seguramente te evite caer y dejarte los dientes en aquel escalón. ¿Vale? Hasta aquí hemos llegado, compañeros y compañeras. Esto es lo que os quería contar. Espero que os haya servido, que algunas de las cositas que os he contado os ayuden, sobre todo que os haya entretenido. ¿Vale? Mi nombre es Marcos, trabajo como Tech Lead en Nextint. Me podéis encontrar en estas redes sociales, también en LinkedIn por mi nombre. Y aquí hay un QR que si lo escaneáis accederéis a un formulario para darme feedback. Me encantaría porque me ayudaría a poder hacer las cosas mejor en el futuro. Y con esto simplemente pues, daros las gracias. Muchísimas gracias por estar aquí hoy por la mañana. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta.
Podemos ir pasando el micro. Hay una ahí, por lo menos. Hola, hola. Hola. Lo primero, muchas gracias, me ha gustado mucho. Y lo segundo, tengo una duda acerca de, en una empresa que esté en este modo, ¿cómo se trabaja la retención? Porque al final entra mucha gente, ¿no? Pero tienes que conseguir que, a ver, tampoco que estén ahí toda la vida, pero sí que estén en un periodo en el que te lleguen a producir, etcétera, etcétera. O sea, esa es mi duda. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Ese es un melón súper interesante. Retención de talento. Para mí tiene que ver sobre todo con la motivación. Estamos hablando de desarrollo de carrera, por ejemplo. Estar seguro que la persona y las personas con las que trabajan pueden cumplir sus expectativas. De lo contrario, es que creo que a todos nos pasa. Tenemos en LinkedIn a personas de recursos humanos tocando en la puerta de forma continua. Entonces, si no eres capaz de tú, como manager, ofrecerles un desarrollo de carrera, ser capaz de satisfacer las expectativas de esos trabajadores, efectivamente la retención que vas a tener es muy baja. Y efectivamente, no recuerdo en cuánto estaba, creo que eran 2 años, que teóricamente es cuando rentabilizas, que es una palabra que no me gusta mucho, que un trabajador esté en tu empresa. Tienes que asegurarte que ese tiempo esté, si no, el proceso que has pasado por el hiring es bastante costoso. Si se te va antes de ese tiempo de amortización, es un problema. Entonces, para mí, la retención de talento funciona por cultura de empresa y esa cultura de empresa enlazada a desarrollo profesional de los trabajadores, satisfacer las expectativas. No sé si respondí la pregunta. Gracias. ¿Más preguntas? Respecto al proceso de contratación, ¿os planteabais en algún momento acudir a alguna empresa de selección interna o externalizar el equipo? Esa es una buena pregunta. Se ha probado, se ha utilizado, no te lo voy a negar, ¿vale? Mi experiencia dice que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, puedes perder en el mensaje que se transmite a la hora de ese primer contacto desde recursos humanos a los diferentes perfiles, puedes perder un poco lo que viene siendo la cultura de la empresa, los valores de la empresa. Tienes que estar seguro o segura que la persona, que esa empresa es capaz de transmitir, primero de entender y luego de transmitir los valores de tu empresa, para que sea capaz de captar apropiadamente a las personas que se necesitan. Para mí es una herramienta más que hay que considerar, no lo descarto, me parece una buena idea, pero mi consejo es asegúrate que esa empresa entiende tus valores, que le das la chapa lo suficiente, que tienes un vínculo directamente con esa empresa y que se aseguren, y tú estar seguro, que entienden los valores, que entienden la cultura, que entienden lo que se busca. ¿Más preguntas? En mi caso son 2 preguntas. Sí. La primera, ¿es lo mismo crecer de 100 a 500 que de 10 a 50? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Es hipercrecimiento también? Y si en alguno de estos casos, tanto de 10 a 50 como de 100 a 500, ¿vale la pena la contratación junior? ¿O en caso de hipercrecimiento no? Muy buenas preguntas, de hecho. En mi opinión, no son lo mismo. En mi opinión, no son lo mismo. Cuando pasas de 100 a 50, es cierto que el volumen de gente aumenta, pero de 100 a 500, o si quieres incluso de 200 a 400, ¿vale? Si nos centramos sobre todo en el número final, que para mí es la clave, no es lo mismo 50 en una empresa que 400 en una empresa. Ahí está la dificultad, no en el salto de contratación, sino en el volumen final que vas a tener. Porque ahí es donde llegan los retos de procesos. Necesitas procesos para las cosas. No es lo mismo un ciclo de desarrollo del software que acuerdas entre los 10 ingenieros que estáis en una startup, hablando en la cafetería, oye, montamos un pipeline que suba el Helm chart a Artifactory y luego ponemos un script que automáticamente lo despliegue en el Kubernetes que tenemos en Amazon Web Services. Eso lo puedes acordar entre 5 o 10, venga, lo hacemos todos así, genial. Pero cuando tienes 30 equipos de desarrollo y hay más de 100 servicios a gestionar, necesitas realmente un proceso, necesitas algo definido que todo el mundo lo entienda. Y esa distribución del conocimiento es fundamental.
Respecto a la segunda pregunta, respecto a los perfiles juniors, a mí personalmente el tema de los perfiles juniors es algo que sin duda me encanta, pero que se me entienda bien. Para mí un perfil junior no significa que sea una persona que vaya a hacer un trabajo más sencillo. Es más, yo lo que creo es que los perfiles juniors deberían ser expuestos a situaciones que los hagan crecer lo más rápido posible, por su propio beneficio y por el beneficio de la empresa. Entonces, para mí, trabajador junior sin problemas en ambos casos, pero siempre teniendo en cuenta esa progresión de carrera que os comentaba antes, ¿no? esa trayectoria. Vamos a ver hacia dónde quiere ir, que seguramente un junior no lo sepa. Entonces, puede ser una buena idea exponerlo a un amplio abanico de situaciones que en un hipercrecimiento, ya sea de 10 a 50 o de 100 a 500, van a ocurrir. Exponlo a esos, o exponla a esas situaciones y esa persona va a ir moviéndose en función de lo que le guste más. Creo que había otra pregunta, Jordi. Sí. Sí, hablabas de equipos de poca gente. Sí. Pero con la rotación que hay de gente, en este momento la salida de una persona cuando el equipo es pequeño es una pérdida muy grande de conocimiento. Si bien es verdad que equipos de poca gente posibilitan el poder hacer cambios más fácil, también se pierde mucho conocimiento con la salida de una persona. Entonces, aparte de la maniobrabilidad, ¿en qué beneficiaría el equipo de poca gente? Precisamente lo que acabas de comentar, en mi opinión, sería algo destacable. Cuando tienes un equipo pequeño, la cantidad de conocimiento que va a albergar ese grupo de personas no va a ser lo mismo que un grupo de personas de 15. ¿Por qué? Porque cuando eres 15 personas llevas más cosas, con lo cual necesitas más conocimiento. Cuando sois un grupo pequeño de, por ejemplo, 5, 6, 7 personas, las responsabilidades, las manos dan para lo que dan. Vas a tener que llevar o un servicio grande, que es core de la plataforma, o vas a llevar 3 o 4 servicios que son importantes, pero es un conocimiento, digamos, medido. Lo suficientemente medido para que, uno, la distribución de la información esté lo suficientemente, no quiero decir dispersa, sino balanceada, es decir, más o menos todo el mundo va a conocerlo casi todo, porque sois poquitos. Y en el caso de que una persona se vaya, porque efectivamente la rotación es evidente, no siempre consigues el 99% de retención de tu empresa, si alguien se va, te da tiempo a reaccionar. El resto de compañeros son capaces de, como si fuese Kubernetes, ¿no? Hacer un autobalancing ahí, boom, y amortiguar el golpe, siempre y cuando puedas contratar rápido a otra persona, sobre todo para la carga de trabajo. No sé si más o menos... Gracias. Hola, buenos días. Buenos Has días. hablado del conocimiento distribuido Sí. y del base effect. ¿Cómo crees que es la manera más rápida de alcanzar este conocimiento? Y si en una empresa es lo mismo para una empresa donde todo va tan rápido o también para empresas más pequeñas. Muy buena pregunta. Para mí eso pasa por... Te voy a contar lo que yo hice, ¿vale? Con un poco de suerte, a mí me funcionó. Con un poco de suerte es una regla que se puede usar para más. Yo lo que hice fue tener sesiones concretas con los compañeros. Es decir, la primera vez que te llaman en vacaciones y estás jugando con tus sobrinos al fútbol y te vienen, oye Marcos, es que tenemos un problema en producción porque esta información no está llegando, tú te acuerdas y estás con el balón dándole patadas y dices, ¿cómo coño he llegado a esta situación, ¿no? Entonces, lo que a partir de entonces hice fue poner sesiones de forma continua con los compañeros para transmitir ese conocimiento. Otra medida que hice fue, una vez más, hilando un poco lo que le decía al otro compañero, exponer a esos compañeros, exponer a ese equipo a las situaciones en las que antes iba solo Marcos. Había un problema de producción, ¿quién va? Marcos. Hay un problema hay que analizar algo sobre estos componentes, ¿quién va? Marcos. No, espera. Espera, que luego a Marcos se le llaman vacaciones y eso no mola. Va a ir Menganita, va a ir Pepito. ¿Por qué? Marcos ya lo conoce, puede hacer un doble check y asegurarse que ese conocimiento se tiene. Entonces, exponer a esas personas, exponer a esos equipos a esas situaciones va a obligar a sí o sí que consigan el conocimiento. Además de, como os comentaba antes, esas conversaciones, sesiones dedicadas. Chavales, vamos a coger el ordenador, vamos a darle caña a esta aplicación web escrita en PHP hace 10 años. Son las dos técnicas que empleé en su momento para solucionar ese problema. Hola. Para este tipo de empresas, ¿cuál es la forma más óptima para trabajar presencial en las oficinas, teletrabajando o tener un módulo mixto?
Pues porque es verdad que durante la pandemia se aumentó el rendimiento personal de cada uno, pero se bajó el rendimiento como un equipo, por ejemplo. Sí, sobre esa segunda afirmación, depende a quién le preguntes, en mi opinión, pero ¿cuál es la forma más eficiente? Puah. Sinceramente, la respuesta corta es no lo sé. La respuesta larga. La respuesta larga es, para mí el módulo híbrido, en mi experiencia, es lo que mejor ha funcionado. Te soy sincero. Permites dar una flexibilidad a las personas que les permite, si te acuerdas la diapositiva que puse antes, les permite ser felices. Y esa es una premisa que me llevo siempre. Si la persona que trabaja es feliz, su rendimiento aumenta. Entonces, ¿cómo funciona mejor esta persona? ¿Completamente en remoto? Oye, vamos a intentar que sea completamente en remoto. ¿Qué es un modo híbrido? Pues vamos a intentar que sea un modo híbrido. ¿O qué es un modo oficina? Es modo oficina, pero oye, mira, es que en Navidades esta persona pues se quiere ir a Asturias porque tiene a su padre en un pueblo pesquero y le gusta pasar allí las Navidades porque además tiene los amigos. Hagamos lo posible. ¿Cuál es el problema? Hagamos lo posible. Es una combinación. Como ves, no te estoy dando una respuesta clara, te estoy dando un poco la experiencia que yo he vivido. Para mí, personalmente, el modo híbrido y adaptarse a la situación es la clave. Hola, muy buena charla. Te quería hacer una pregunta relacionada con la comunicación y la metodología, porque yo desde mi punto de vista es lo que más se sufre. Cuando creces, si sois 10, es fácil que todo el mundo sepa en lo que está trabajando y qué dirección tiene la empresa, pero cuando ya sois más de 500, que hay más jerarquías, están como los Illuminati y la gente en las trincheras. ¿Cómo hacéis vosotros para que tanto la gente que se ha unido en remoto en la pandemia, tanto los que llevan ahí 5 años o 10 años y lo tienen ahí tatuado en la piel, con qué está trabajando cada uno, cuál es la dirección de la empresa, cómo se coordina el trabajo, cómo los Illuminati saben en qué está cada cosa y lo dicho, pues quitáis esas dependencias entre equipos, porque si tenéis equipos tan pequeños tendréis que ser muchísimos equipos y coordinar entre ellos. ¿Cómo lo hacéis todo esto? Sé que es una pregunta un poco compleja. No, es una pregunta cojonuda, perdón por el taco. Es una pregunta súper interesante. Te soy sincero, no sé si tengo una solución concreta. Te voy a decir una vez más lo que a nosotros nos ha funcionado, ¿vale? Y creo que en este caso hay margen de mejora, que no se me malinterprete, pero sí ha funcionado bien. La gente, los Illuminati que tú mencionas, al final una pregunta sería, ¿realmente los Illuminati, estas personas que están arriba, tienen que saber lo que hacemos o simplemente tienen que transmitir qué es lo que tenemos que hacer? Seguramente la segunda aproximación sea un poco más eficiente. Transmite, no hace falta que controles. Confía en la gente que tienes en las trincheras, como tú dices, ¿no? ¿Cómo funciona la comunicación o cómo debería ser la comunicación en las trincheras para que ese conocimiento y esa alineación ocurra? Que creo que tu pregunta va un poco por ahí. Para mí funciona muy bien tener conversaciones continuas. Y puede sonar muy obvio, pero tal que pues un tech lead recibe el encargo de, oye, tienes que analizar esta nueva feature que tenemos que poner porque va a traer una revenue para nuestros clientes de la leche, ponte con ello porque lo necesitamos para ayer, no para antes de ayer. Vale, una opción sería que el tech lead coge y se encarga, se pone con el ordenador, pum, 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 creo mis diagramas, cojo yo todo el conocimiento, utilizo Jira para crear las tareas para mi equipo Agile, pum, y venga, a trabajar en sprints. O la otra opción es que el tech lead, digamos, se encargue de coger un poco los requisitos, tal vez hacer una pequeña iteración, poner un par de ideas y luego directamente compartirlo con el equipo. Ese beneficio consigues dar el ownership, dar el conocimiento y, digamos, la autoridad al equipo que lo va a implementar, además del conocimiento. Con lo cual, automáticamente eliminas el bus effect. Eso de forma directa. Y además, el beneficio que, en mi opinión, da es que consigues tener un producto más sólido. Entonces, para mí son dos claves. Mensajito directo desde los Illuminati hacia abajo, eso está claro. No control, no es necesario, en mi opinión. Y a partir de ahí, que el equipo tenga charlas de forma continua. Lo de estar desconectado en el ordenador y demás, y si estás en remoto aún peor, no funciona. Hay que estar en continua comunicación. Yo recuerdo con mis compañeros durante la pandemia, teníamos el Zoom abierto no 24 horas, pero sí las 8 horas. Perfecto. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que disfrutéis de la conversación.